apaga las luces, sube el volumen. Ya estás en tu dosis semanal de historias de terror, aquí en Espectro Podcast. Soy Oscar Morales y como en cada semana, estoy muy agradecido y muy contento de que estés aquí escuchando más de este material escalofriante que logré recopilar para ti. Antes de empezar con los 3 testimonios que seguro te van a dejar la piel chinita que tengo aquí ya preparados para ti, te recuerdo que si tienes alguna historia la puedes hacer llegar a través de mis redes sociales o mi correo electrónico que estás viendo en pantalla. No te olvides también de que si el contenido es de tu agrado, me ayudas mucho, pero mucho, dejando un me gusta o un comentario o compartiendo con alguna amiga o algún amigo tuyo. Dicho esto, espero que ya estés cómodo para escuchar estas 3 historias que tengo preparadas para ti. No te olvides también de compartir tu opinión. Vamos con esta primera historia que es enviada por Luis Mendoza a través de Instagram. Vamos a escuchar lo que Luis tiene para contarnos en el capítulo de hoy. Hola, saludos a Espectro Podcast. Yo me llamo Luis Mendoza y esta historia me pasó hace ya algunos años, cuando estaba estudiando en la universidad. Para poder asistir a clases, tuve que mudarme a un departamento que rentábamos en la ciudad. Mi casa original quedaba como a 3 horas y media en camión, así que ir y venir todos los días simplemente no era opción. Al principio estaba muy emocionado. Era la primera vez que iba a vivir solo, tener mi propio espacio, libertad, ya sabes. Pero esa emoción se me fue quitando poco a poco, porque en ese departamento empezaron a pasar cosas muy extrañas, cosas que para pronto no tenían explicación. La primera semana fue bastante tranquila, pero después empecé a notar esos detalles. Por ejemplo, dejaba cosas en cierto lugar y aparecían en otro. A veces cuando regresaba de la universidad, encontraba libros tirados en el piso e incluso vasos rotos en la cocina o sillas movidas, como si alguien hubiera estado allí. Al principio pensé que era yo mismo que estaba distraído por las tareas o el cansancio, pero luego se empezó a repetir una y otra vez. Ya no pude fingir que no pasaba nada. Vivía solo, no tenía roomies ni vecinos con acceso al departamento, y la verdad nadie iba a visitarme entre semana. Aún así traté de acostumbrarme. Uno termina adaptándose a todo, aunque sea raro. Pero hubo una noche, una en particular que hasta el día de hoy no puedo borrar de mi cabeza. Era entre semana. Yo había tenido un día bastante pesado. Regresé tarde y me dormí casi de inmediato. No recuerdo la hora exacta, pero debían ser como medianoche quizás, cuando me despertó un sonido muy claro. El teléfono del departamento sonando. Sí, el departamento tenía un teléfono fijo de esos viejos con cable de espiral y botones duros. Nadie lo usaba, ni siquiera lo tenía conectado a mi celular ni nada por el estilo. De hecho, ni recuerdo haber dado ese número a alguien. Pero esa noche sonó. Al principio pensé que era un error o una llamada equivocada. Me levanté, medio dormido, crucé la sala, tomé el auricular y contesté. Bueno. Nada. Esperé unos segundos. Bueno, ¿quién habla? Repetí. Nada. Ni un solo ruido. Solo silencio puro, como si no hubiera nadie al otro lado. Me quedé unos segundos con el auricular pegado a la oreja, incómodo hasta que colgué y regresé a la cama. Intenté dormir otra vez, pero confieso que me costó trabajo. Me quedé dando vueltas pensando quién demonios llamaría a mi teléfono fijo a esa hora. Una hora después, más o menos a la 1 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Esta vez me paré de inmediato ya con los pelos de punta. Contesté rápido, con una mezcla de enojo
y la verdad, algo de miedo. ¿Quién habla? Silencio otra vez. Me empecé a poner algo nervioso, pero también molesto. Dije en el teléfono: ay, si esto es una broma, ya estuvo. Deja de estarme marcando. Nada. Silencio absoluto. Pero no era un silencio normal. No sé si alguna vez te ha pasado que puedes distinguir cuando alguien está en la línea, pero no habla. Hay como un pequeño zumbido, quizás una respiración, pero no se sentía nada de eso. Colgué. Y esta vez sí me entró una sensación muy rara. Cerré con la llave la puerta de mi cuarto, revisé ventanas y traté de no pensar demasiado. Me dormí tarde, fue muy incómodo. Pero esa misma madrugada, a las 3 de la mañana, cuando apenas estaba conciliando el sueño, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no corrí a contestar, me quedé unos segundos quieto en la cama, con el corazón algo acelerado. La habitación estaba completamente a oscuras y lo único que se escuchaba era ese sonido. Tomé valor y salí del cuarto. El ruido retumbaba en las paredes. Caminé despacio, descalzo, y cuando llegué agarré el teléfono. Lo tomé y entonces lo vi. El cable del teléfono estaba suelto, desconectado completamente de la pared. Se me fue la sangre a los pies. Lo juro, me quedé ahí paralizado, viendo cómo el teléfono seguía sonando. Era imposible, no había forma de que sonara si no estaba conectado. Y aún así, sonaba. No contesté. No tuve el valor, me quedé ahí viendo, temblando, hasta que el sonido simplemente paró. No dormí el resto de la noche. Me quedé viendo YouTube en mi celular. Al día siguiente revisé todo el departamento. El teléfono, la línea, no había señales de que alguien lo hubiera manipulado, pero tampoco ninguna explicación lógica para lo que había pasado. Poco después, me mudé, y aunque han pasado varios años, todavía me acuerdo mucho de esa noche. A veces pienso que quizás no era el único que vivía allí, que algo más estaba en el departamento conmigo y esa noche simplemente quiso que lo supiera. En fin, estuve todavía algunos meses en aquel departamento hasta que por otras circunstancias me tuve que mudar, pero fue una de las experiencias que más recuerdo con esa sensación de miedo. Luis, muchísimas gracias por mandar tu historia. Sentí esta historia muy cercana puesto que tengo algunos amigos que por el contexto también tienen que rentar para asistir a la escuela y me lo imaginé en una de estas situaciones. Es muy particular, muy extraño, todos estos fenómenos de aparatos electrónicos que están desconectados o que no tienen pila y hacen sus sonidos. También recordé una historia que te compartí hace mucho tiempo sobre una muñeca que cantaba cuando tenía pilas, pero esta empezó a hacer sus sonidos sin tener pilas en su interior. Vamos con el segundo testimonio de este capítulo, el cual me lo mandaron como el duende de la abuela, y es el testimonio de una persona que se llama Mariana Torres. Vamos a escuchar qué es lo que Mariana compartió con nosotros en Espectro Podcast esta semana. Acompáñame a escuchar. Esta historia tiene que ver con algo que sinceramente todavía no sé cómo explicar. Cuando era niña, mi abuela tenía un duende. Sí, así como lo oyen, un duende. No de adorno, no de esos de jardín, sino uno que era de verdad. Mi abuela siempre fue muy creyente de las tradiciones antiguas. Tenía santos, veladoras, imágenes, amuletos, y en una esquina de la sala, en un mueblecito de madera tallada, estaba su figura, que era como
su representación, por así decirlo. Era un muñeco de un duende de unos 20 centímetros que estaba hecho de cerámica. Tenía la cara arrugada, una sonrisa medio burlona y un gorrito verde, todavía me acuerdo. Sinceramente, tenía unos ojos que parecían seguirte a donde fueras. Se llamaba Evaristo. Así le puso mi abuelita. Ella decía que Evaristo protegía la casa, que era el guardián del hogar, y que si lo tratabas con respeto, él cuidaba de todos. Pero si no lo respetabas, podría hacerte travesuras. Y vaya que las hacía. Cuando yo era chiquito, Evaristo me daba mucho miedo. No sé, había algo en esa figura que me inquietaba mucho. Evitaba pasar cerca de su esquina, sobre todo de noche, porque juro que tenía la sensación de que me miraba. Pero lo más extraño no era su apariencia, sino lo que pasaba en la casa. Desaparecían cosas pequeñas pero importantes, llaves, monedas, aretes, botones, agujas, incluso plumas. De repente alguien dejaba algo sobre la mesa y a los pocos minutos ya no estaba. Y después aparecía en otro lugar completamente diferente. Al principio todos creían que era una simple distracción, pero cuando pasó una y otra vez, empezamos a darnos cuenta de que de verdad era algo más. Mi abuela siempre decía lo mismo. Ese Evaristo está jugando, déjenle una monedita para que se calme. Y lo hacía en serio. En su mueblecito, junto a la figura tenía un pequeño platito donde ponía ofrendas. Monedas, dulces, pedacitos de pan, incluso cigarros, a veces porque decía que a él le gustaban. Cada vez que algo desaparecía, ella ponía una moneda, encendía una veladora y hablaba bajito, como si estuviera negociando con él. Y curiosamente, el objeto aparecía en alguna otra parte, pero aparecía. Yo veía todo esto y aunque era una niña, entendía que en esa casa habían reglas respecto a Evaristo. Reglas que incluían a un duende invisible que supuestamente nos protegía, pero también nos ponía a prueba. Y aunque yo no vivía ahí, con el tiempo me acostumbré a esa dinámica. Ya no me daba tanto miedo, más bien me parecía normal. Si desaparecía algo, no nos enojábamos entre nosotros, simplemente decíamos, seguro Evaristo ya lo agarró. Y así fue durante toda mi infancia. Pero todo cambió cuando mi abuelita falleció. Su muerte fue muy dolorosa para todos. Ella era como el centro de la familia. La mantenía unida. Y después de que se fue, la casa empezó a sentirse diferente. Mientras arreglábamos sus cosas, alguien, no me acuerdo quién exactamente, guardó la mayoría de sus santos y adornos, pero cuando fuimos a buscar a Evaristo, Evaristo ya no estaba. Revisamos cada rincón, cada caja, cada mueble. Preguntamos a todos los tíos, primos e incluso al vecino y nadie supo decirnos qué había pasado con él. Evaristo desapareció. Algunos de mis tíos dicen que alguien lo tomó por error al empacar las cosas. Otros que lo tiraron sin darse cuenta, pero yo no estoy tan segura de eso. No sé, algo en mí siente que Evaristo simplemente se fue, como si hubiera estado allí únicamente por mi abuelita y al morir ella, decidió que su tiempo en esa casa había terminado también. A veces cuando visito la casa, me quedo un momento frente al rincón donde estaba su mueblecito. Ya no hay nada allí, pero recuerdo cuando estaba aquella figura que me solía dar miedo. Es un sentimiento muy extraño porque la extraño mucho, pero esa parte de Evaristo da a esta situación una sensación muy misteriosa, pero agradable en parte. Me gusta pensar que
que ese duende tenía una misión y la cumplió. Y después de que la cumplió, se marchó. Mariana, qué historia tan conmovedora incluso, ¿no? Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia, tú que me estás escuchando. Porque yo ya te había traído historias de duendes aquí a Espectro Podcast, que por cierto ya tenía bastante que no te traía una del estilo por acá. Pero es muy especial esta historia. Siento que es contada con mucho cariño y con mucho respeto también a la figura de Evaristo. Vamos con la última historia que tengo preparada para ti, que es un testimonio enviado de manera anónima. Acompáñame a escuchar la siguiente historia. Prefiero no decir mi nombre, pero vivo en Coyoacán, muy cerca del centro, en una casita que ya tiene muchos años, que da justo a un costado de una cafetería. Llevo viviendo aquí varios años y ya estoy acostumbrado al movimiento de la zona. Turistas, músicos, estudiantes y, claro, el ir y venir de los negocios que rodean el barrio. La cafetería que está junto a mi casa es pequeña, de esas que tienen un encanto muy particular. A mí en lo personal me gusta mucho, con muebles de madera, paredes llenas de cuadros y estanterías con tazas colgadas. Es muy bonita y durante el día siempre está llena de gente tomando café, platicando o trabajando. La primera vez que escuché los ruidos fue de noche. Era como las 11 y cacho. Yo estaba leyendo en mi cuarto cuando a través de las paredes empecé a escuchar claramente cómo se movían cosas, como platos, tazas, vajilla, vaya. Sonaban golpecitos secos, el típico tintinear de la porcelana. No me alarmé, pensé que seguramente el dueño de la cafetería estaba lavando o acomodando algo después de cerrar, así que lo dejé pasar. Pero los ruidos empezaron a repetirse. Al principio siempre eran poco después de las 10, cuando estaban guardando cosas, pero con el tiempo los empecé a escuchar en horarios más extraños. 2, 3, 4 de la madrugada. Eso ya no tenía sentido. Yo sabía perfectamente que la cafetería abría como a las 11 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche, puntual. Nunca había visto actividad a esas horas. Aún así no sentí miedo, más bien era una curiosidad, como cuando algo no cuadra, pero no puedes explicar por qué. Un día, sin pensarlo demasiado, decidí ir a desayunar allí. Me pedí un cafecito con leche y un pan dulce. Me senté cerca del mostrador. Dio la casualidad de que en ese momento llegó el dueño, que también es mi vecino, a revisar unas cosas en la caja. Me acerqué a saludarlo y entre broma y curiosidad le conté sobre los ruidos que escuchaba en la madrugada. No esperaba gran cosa, pero su reacción me llamó muchísimo la atención. Se quedó callado con los ojos bien abiertos, como si no supiera si reírse o preocuparse. Después dijo algo como: qué raro, aquí no debería sonar nada a esa hora. Voy a revisar. No insistí más, pero me quedé con la sensación de que algo no le cuadraba. Pasaron unos 10 días y de pura coincidencia nos volvimos a encontrar en la cafetería. Esta vez él fue quien se acercó a mí. Oye, ¿tienes un momentito? Quiero enseñarte algo. Me llevó a la parte de atrás donde tienen el monitor de las cámaras de seguridad. Me explicó que habían revisado las grabaciones de varias noches, justo en los horarios que yo le mencioné. Y allí fue en donde las cosas se pusieron raras. Las cámaras no tenían imagen de nada extraño. Ninguna puerta abierta, ningún empleado, ningún intruso. Pero el audio. En el audio se escuchaban los ruidos de porcelana. Se escuchaban, pero clarísimos. Platos, cucharas, tazas, a veces incluso el arrastre de algunas sillitas o el sonido de algo cayendo al piso. Y en la imagen, nada. Ni un solo movimiento. Los dos nos quedamos escuchando, en silencio,
mientras el sonido llenaba la oficina. Era escalofriante. No por lo que se veía, sino por lo que precisamente no se veía. Pero eso no fue lo peor. En otra de las grabaciones, tomada como a las 3:30 de la mañana, había quedado un vaso olvidado sobre el mostrador principal. Todo estaba en silencio y de pronto, sin que nadie apareciera en cuadro, el vaso se movió. No fue un desliz pequeño, no. Se desplazó varios centímetros, como si alguien lo hubiera empujado suavemente. El dueño pausó el video, retrocedió y lo vimos como unas 3 veces. No había corriente de aire ni vibraciones. El vaso se movió, solo. Después de eso, sinceramente, ya no volví a escuchar los ruidos igual. Tampoco era miedo, pero cambió la manera en que percibía las noches en mi casa. A veces cuando estoy acostado y vuelve a escucharse el tintineo de las tazas al otro lado de la pared, ya lo que digo es... ahí anda otra vez ese fantasmín. Pienso en ese vaso moviéndose solo y en todo lo que no vemos cuando las cámaras están grabando. Muchísimas gracias por mandar tu historia a Espectro Podcast. Qué curiosa situación. Hay una situación en la familia que después contaré de algo similar, de ruidos con habitaciones vacías, pero eso es tema para otro capítulo. Por el momento no me queda nada más que agradecerte por acompañarme hasta el final de este capítulo de Espectro Podcast. No te olvides de mandar tu historia, de dejar un me gusta, de dejar un comentario y sobre todo, no te olvides que la próxima semana tenemos una cita aquí mismo. Nos vemos pronto en tu próxima dosis semanal de historias de terror. Yo fui Oscar Morales y esto fue Espectro Podcast. Te quiero mucho. Quiérete tú también. Nos estamos escuchando.